Buenas noches. Está un toque alto. Hasta yo me asusté. Espero que se encuentren bien, hermanos. Dios, por medio de Jeremías, dijo lo siguiente: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hace 2 semanas aproximadamente retomamos el estudio de doctrinas. Lo titulamos Lo que creemos. Y empezamos estudiando la doctrina de Dios, más enfocado en la existencia de Dios. Entender a raíz de la Biblia cómo podemos nosotros tener la fe y la certeza y esperanza, ¿verdad?, de que Dios existe por un propósito y cómo Él nos lo muestra a través de su palabra. Ahora, quiero recalcar que estos estudios que estamos haciendo de doctrina no los estamos haciendo para rellenar ahí un tiempo mientras llega diciembre y ver qué predicamos, ¿verdad? No es que estamos haciendo un impasse de Jeremías, desaturarnos o lo que fuera, sino más bien lo que queremos es que profundicemos en su enseñanza de aspectos doctrinales, aspectos esenciales de lo que creemos como iglesia. Gracias al Señor, la iglesia ha venido creciendo y siempre es bueno recordar o retomar esos aspectos clave de qué es lo que creemos, cómo podemos nosotros defenderlo bíblicamente, porque como dice la palabra, tenemos que contender ardientemente por la fe. Entonces no podemos contender, no podemos presentar defensa de nuestra fe si en realidad no conocemos nuestra fe, si no estamos claros y entendidos de qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y todo el fundamento de nuestra fe está en la Biblia. Entonces, si queremos solidificar, cimentar bien nuestro fundamento, tenemos que irnos a lo que dice la Biblia y de ahí entonces poder crecer y madurar en esa parte doctrinal. El Señor dice también, ¿verdad?, por medio de Pablo, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es esencial para nosotros como iglesia, creo que eso no nos cabe la menor duda, de que la Biblia es nuestro manual de vida, es lo que predicamos y es la que nos va a enseñar y reflejar a Cristo. Entonces hoy vamos a retomar el estudio de doctrinas con el enfoque en los atributos de Dios. Queremos profundizar un poco en esos atributos que nos ayudan a nosotros a conocer un poco más sobre Dios, sobre su carácter y sobre cómo Él se comunica o se relaciona con nosotros. Tal vez para aclarar, si yo fuera a describirle a alguna persona que está aquí, usaríamos quizás rasgos físicos, usaríamos la forma en la que camina, quizás la forma en la que habla, cómo se mueve y demás, ¿verdad? Para poder describir a esa persona. Usaríamos características que distinguen a esa persona de otras en el salón. Si yo quisiera describir, por ejemplo, a Daniver, una de las cosas que reflejaría es, bueno, la barba, la altura, ¿verdad? El color de camisa que anda hoy, ¿verdad? Entonces, son características que nos ayudan a ir descartando y apuntando hacia una persona en particular. Los atributos nos permiten hacer eso, definir algo o alguien. Entonces, yo utilizo los atributos para poder definir a alguien o definir algo, poder darles a ustedes claridad de a quién me estoy refiriendo con los atributos que estoy usando para describir. Y es por medio de eso entonces que nosotros podemos analizar, distinguir o identificar el sujeto. Entonces, si yo les digo a ustedes,
en este auditorio hay una persona que viste de esta manera, que tiene una jacket roja, que tiene un pantalón caqui, ya vamos buscando y vamos distinguiendo quién es la persona que corresponde a esas características, ¿verdad? Don Arnoldo, por aquello. Sí. Ok, entonces, para eso nos sirven los atributos. Ahora, el definir a Dios, cuando yo voy a definir, o cuando la Biblia nos define a Dios, obviamente no lo va a hacer, bueno, Dios tiene ojos claros, tiene pelo largo y blanco, así, ¿verdad? Porque no es esa forma en la cual podemos describir a Dios. Recordemos que la Biblia nos aclara y nos detalla que Dios es espíritu. Entonces, no goza de un cuerpo físico con el cual podamos quizás dibujarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que usamos los atributos no físicos, sino más bien de su carácter para poder nosotros de esa manera describir o definir o distinguir a Dios de otras personas. Ahora, quiero que entendamos, eh, ahora te estábamos cantando, por ejemplo, tú no fallarás, ¿verdad? Y es algo que lo cantamos y lo repetimos, pero ¿cómo podemos tener nosotros la seguridad de que Dios no nos va a fallar? Podemos tenerlo porque conocemos su carácter. Y hay algo en su carácter que nos hace a nosotros tener esa paz y esa confianza de que Dios nunca nos va a fallar. Entonces, no es a través de tú no me fallarás, tú no me fallarás, tú no me fallarás, que entonces, Dios no me va a fallar, sino que yo descanso en el hecho de que su carácter es de una manera y esa manera me garantiza a mí que Él no va a fallar. Vamos a entrar más a profundidad en esos atributos para comprender entonces que muchas veces cosas que cantamos o cosas que nos dice la Biblia, nos lo dice porque los atributos, el carácter de Dios nos apunta hacia eso. No es que lo está diciendo porque se le ocurrió, porque suena muy, muy bonito, muy poético, sino que lo está diciendo porque hay una base fundamental en la Biblia que nos dice esto es así. Tampoco sucede que el hecho de que tú nunca me fallarás es porque Dios está intentando rigurosamente no fallar, ¿verdad? Como nosotros en nuestras casas, ¿verdad? Tratar de mantener una rutina, tratar de hacer ejercicio todos los días. Y es algo que tenemos que hacer consciente y agendarnos y sacar tiempo y buscar la forma de no quebrantar eso. Y se nos vuelve incluso cansado tratar de mantener una rutina consistentemente. No así con Dios. A Dios no le cuesta mantener su palabra, no le cuesta nunca fallarnos porque es parte de su carácter. Entonces, eso lo vamos a estudiar más a profundidad, pero sí quería mencionarlo porque mientras estábamos cantando, escuchando esa canción, yo decía, qué bonito, porque de verdad que es por sus atributos que nosotros podemos cantar eso, que podemos tener la paz y la seguridad de que Él no nos va a fallar. No porque lo repetimos muchas veces o porque suena poético, sino porque así es Dios. Y Él respalda su palabra y su palabra nos enseña cuáles son sus atributos, su carácter y cómo Él es, ¿verdad? El estudio de hoy lo vamos a dividir en dos partes. La primera es que vamos a ir a través de unas consideraciones de los atributos de Dios. Antes de entrar a ver a detalle algunos de los atributos, vamos a ver unas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta sobre los atributos de Dios. Voy a poner el tiempo aquí porque si no son las 10 y no hemos salido. Entonces son unas consideraciones que nos van a ayudar a nosotros a poder tener eso claro cuando vayamos ya a estudiar cada uno de los atributos. Y luego la segunda parte es donde vamos a estar viendo algunos de los atributos de Dios. No vamos a entrar a ver todos hoy. Hoy vamos a cubrir o tratar de cubrir 3 atributos y dentro de 15 días cubrimos los otros que podamos avanzar
durante el estudio. Igual las notas les quedan a ustedes ahí por aquello de que quieran profundizar. No hay forma de decirles a ustedes, ni ningún teólogo les puede decir a ustedes que se pueden estudiar de manera exhaustiva todos los atributos de Dios. Porque Dios es magníficamente inmenso, es profundísimo y no hay forma alguna de que nosotros con nuestra mente finita podamos dimensionar todos los atributos de Dios. Entonces, si alguien le dice, yo le puedo describir a usted a cabalidad todo como Dios es, le están mintiendo porque no hay forma de hacer eso. Incluso la Biblia misma no nos define totalmente a Dios. Nos da lo necesario para nosotros andar en la vida y en la piedad. Lo que necesitamos para nosotros poder cimentar nuestra fe en Él y poder conocerle progresivamente a lo largo de nuestra vida. Pero no nos va a dar en exhaustiva todos los atributos de Él. Y eso es bonito, ¿verdad? Porque quiere decir que hay mucho más que conocer cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos y estemos con Él. Ahí, la eternidad ni siquiera va a ser suficiente para poder profundizar en conocerlo, en disfrutar de su carácter y de compartir con Él. Entonces, eso nos los queda ahí para que a veces pensamos, tengo 30 años de conocer a esta persona y ya estoy cansado de verlo, dice uno. Y no va a ser así con Dios. O sea, con Dios usted y sigue conociendo y lo seguimos conociendo. Y si estamos estudiando la Biblia, pueden pasar 15, 16, 20 veces de haber estudiado la Biblia y siempre el Señor nos va a mostrar algo nuevo de Él. Porque así de grande y maravilloso es nuestro Señor. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar con las consideraciones entonces. La primera de ellas es que la única fuente de donde podemos conocer a Dios es su palabra. No hay otra. No hay forma alguna fuera de la palabra en la cual yo pueda conocer a Dios. Cristo mismo, hablándole a los fariseos, les dijo lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, son las escrituras mismas las que dan testimonio de Dios. Es a través de su escritura, del manual que Él nos dio, que podemos nosotros llegar a conocerlo a Él. La palabra profética más segura, como nos dice la Biblia, a la cual hacemos bien si nosotros nos mantenemos en ella. Entonces no podemos entender la doctrina de Dios fuera de su palabra. No hay forma nosotros de cimentar doctrina, de definir doctrina, valga la redundancia, ¿verdad? Si es doctrina bíblica, no podemos hacerlo si no estamos estudiando la Biblia. Entonces todo aquello de cosas metafísicas o demás que científicos tratan de dilucidar o definir para decir, bueno, esto es Dios y cuantificar y todo lo demás, eso no nos lleva a nada, porque para yo conocer a Dios tengo que hacerlo a través de su palabra. La Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces la naturaleza misma nos enseña que hay un creador. Pero para yo saber quién es ese creador, forzosamente tengo que entrar a la Biblia. O sea, la creación me dice, sí, hay un creador inteligente que hizo todo, pero para yo conocer cuál es ese creador inteligente lo tengo que hacer a través de la palabra. No hay forma alguna en que yo pueda llegar a la conclusión de que es Jehová Dios y cuál es el plan que Él tiene para mí si no lo hago a través de su palabra. Y por lo anterior, entonces, tiene que ser la Biblia el fundamento por medio del cual construyo la doctrina y definir cómo es Dios. Ahora, esto no significa que los términos que vamos a estar escuchando, los atributos que vamos a estar escuchando, van a aparecer literalmente o textualmente en la Biblia. ¿A qué me refiero con eso?
tenemos la doctrina de la Trinidad, que es que Dios es uno en tres personas. Pero el concepto como tal, el término Trinidad, no está explícitamente escrito en la Biblia. Ahora, un estudio honesto, un estudio guiado por el Espíritu Santo, nos va a llevar a comprender a lo largo de todo el panorama bíblico que Dios es uno, como nos dice en Deuteronomio, pero que existe en tres personas. Y eso nos lo dice la Biblia. Pero no nos dice el término como tal. Y así sucede con muchos de los diferentes atributos de Dios. A veces esperamos que la Biblia nos diga Dios es omnisciente, ¿verdad? O, no sé, Dios es quizás omnipotente, y omnipotente como tal puede que no aparezca en el texto que estamos estudiando, pero sí a través del contexto, a través de lo que estamos analizando, nos puede dar tintes de los atributos de Dios. Entonces, si queremos comprender el atributo, de nuevo, vamos a la Biblia para formar ese entendimiento, esa doctrina basada en la Biblia, pero tampoco podemos llegar a esperar que esos conceptos aparezcan literalmente o textualmente con ese nombre que se les dio o que se les aplicó posterior a que incluso la Biblia hubiera sido recopilada. Recordemos que la Biblia es una revelación progresiva, ¿verdad? Entonces, de la misma manera como vamos conociendo la doctrina de salvación o de pecado desde Génesis hasta Apocalipsis, de la misma manera vamos a ir profundizando desde Génesis hasta Apocalipsis en los atributos de Dios, en el carácter de Dios. Entonces, no es que vamos a agarrar en un único libro y ahí vamos a formar toda la doctrina del carácter de Dios, sino que tenemos que ver el panorama bíblico, ver qué sucedía en el Antiguo Testamento, qué pasó durante los evangelios, qué pasó después de la ascensión de Cristo, y ahí podemos ir trazando entonces los diferentes matices de ese atributo, de ese carácter de Dios. Por ejemplo, hay estudios que se hacen de los nombres de Dios, ¿verdad? El Shaddai, el Sidkenu, ¿verdad? Y todos los diferentes nombres de Dios, pero esos el Señor nos los muestra en un solo libro, en un solo capítulo, en 15 versos, y estos son todos mis nombres por los cuales usted se puede referir a mí. Número 1, número 2, número 3, número 4. Sino que progresivamente Él nos va mostrando los diferentes nombres o las diferentes formas en las cuales la gente interactuó con Dios y confirmó o percibió cierto aspecto de su carácter. Y de esa manera entonces llegaron a conocer esos rasgos del Señor. Número 2. Todos los atributos son compartidos en su totalidad por las tres personas de la Trinidad. Y eso es clave, porque recordemos que si Jesús es Dios, si el Espíritu Santo es Dios y si el Padre es Dios, los tres tienen que reflejar, los tres tienen que gozar de los mismos atributos, del mismo carácter. No puede haber diferencia en ellos porque los tres gozan de la misma esencia. Si hubiera diferencia en ellos, en sus atributos, entonces no serían Dios. De hecho, Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, note que está diciendo que Cristo tenía la forma de Dios. Eso quiere decir que tenía, se puede utilizar esa palabra forma como para decir incluso que era de la naturaleza de Dios. Entonces, hablando sobre eso, para que Jesús tenga la naturaleza o la forma de Dios, tiene que ser
que lo que yo experimente o vea en el Padre, lo tengo que ver también en el Hijo. Tengo que experimentarlo y verlo en el Hijo. Colosenses 2:9 nos dice lo siguiente también. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, no quedó nada por fuera de lo que Dios es que no estuviera en Cristo. Todo lo que Dios Padre es, o la esencia de ser Dios es, Cristo goza de ello, por naturaleza propia. O sea, no fue que se le fue dado, sino que Él, por su naturaleza, porque es Dios, goza de todo lo necesario para ser catalogado como Dios. Igual el Padre, igual el Hijo. Esto implica que todo lo necesario, la esencia de lo que Dios es, habita completamente en Cristo. No quedó nada por fuera que Cristo no posea con respecto a ser Dios. Y esto lo menciono porque pueden haber personas que crean que es que el Padre es más bien es como muy severo, es como de justicia, de ir y maten a los pueblos, que hagan esto, que hagan lo otro, pero no, pero Jesús es más chineador, es más amor, es más empático con nosotros. Y entonces creamos distinciones de carácter. Pero en realidad los tres tienen el mismo carácter y actúan de la misma manera, tienen el mismo poder, tienen la misma autoridad, la misma soberanía y lo ejercen de la misma manera. Entonces no hay diferencias en ellos que uno pueda decir es que cuando necesito amor, entonces voy con el Padre, o cuando necesito esto, mejor voy con el Hijo, sino que los tres manifiestan esos atributos por igual. Por otro lado, Jesús dijo lo siguiente, vean lo que dice en Juan 14, del 15 al 16. Si me amáis, Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, noten que dice que Jesús iba a rogarle al Padre para enviarnos otro consolador, el Paracletos, una persona que está a nuestro lado para ayuda, para dirección, como intercesor. Es la referencia. Y nos dice que es otro. Y ese otro habla de otro, pero de la misma calidad, de la misma consistencia. O sea que si sacamos a Cristo de la ecuación y metemos el Paracletos, metemos al Espíritu Santo, no puede haber diferencia en uno y otro. Lo mismo que Cristo haría si estuviera físicamente con los discípulos, lo mismo haría el Espíritu Santo en ellos. Porque si no, entonces no podría ser del mismo tipo. Y para que eso suceda, entonces, tanto Cristo como el Espíritu Santo tienen que gozar de la misma naturaleza. Para que puedan ser, no quiero decir intercambiables, pero sí la idea de, si Cristo se va, Él nos mandó el Paracletos y no nos dejó desabastecidos, no nos dejó sin nadie, sino que nos dejó justo lo necesario al que tenía que estar para nosotros poder tener esa comunión con el Padre y poder ser sellados y poder ser dotados de poder y poder conocer, porque a través del Espíritu Santo conocemos al Señor, entendemos su palabra y hacemos la obra que Él nos mandó a hacer. Y eso es posible porque el Espíritu Santo también, de nuevo, goza del mismo poder, de los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. Con esto lo importante es recordar que no solo entonces el Hijo es amor, sino que el Padre es amor y el Espíritu Santo es amor. Entonces Dios Padre los ama, pero también el Hijo los ama y el Espíritu Santo los ama. Los tres son omnipotentes. Los tres son soberanos por igual. Tercer consideración, y es sus atributos nunca han cambiado.
Vamos a Hebreos capítulo 13. 3 pasajes que quiero que revisemos antes de entrar en el detalle. Hebreos 13, 8 nos dice lo siguiente. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Santiago 1:17. Entonces, Hebreos nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no hay ni un leve destello de que podría actuar de manera diferente, de que podría quizás un día amar menos, de que podría quizás, no sé, tener menos poder, ser menos omnisciente. No hay ni siquiera una variación en eso. No hay una sombra, es lo que dice. Y luego, Malaquías 3:6, Jehová hablando, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces Jehová les dice a los israelitas, porque yo no cambio, porque no varío, porque no hay sombra de variación en mí, porque soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, es que mi pacto con ustedes se ha mantenido. Y en función de eso, entonces, entendemos que si es así, sus atributos como tal van a permanecer intactos a lo largo del tiempo. De hecho, el hecho de que Dios no cambie es uno de sus atributos. Es una de las formas en las cuales conocemos al Señor. Y por eso el cantar, tú nunca fallarás, tú no me fallarás, podemos descansar en ello. Hoy cantarlo y el próximo domingo cantarlo y cantarlo dentro de 20 años y sigue siendo real porque Él no cambia. No falló en el Antiguo Testamento, no falló con sus promesas de enviarnos al Mesías, de abrir salvación para nosotros y no va a fallar en el hecho de que todo aquel que haya sido sellado por el Espíritu Santo va a tener entrada en su reino. No hay fallo en Él. No hay sombra de variación. Él se mantiene fiel. Y si eso es así, nosotros podemos descansar en eso. Es constante, Dios es constante, es invariable. Y eso también nos tiene que dar a entender a nosotros de que como Él no cambia, entonces Él cuando ama, Él todavía sigue siendo justo. Cuando tiene que aplicar su justicia, Él todavía sigue amando. No es que apaga el amor y solamente ejerce su justicia, sino que Él, a pesar de emitir justicia, Él sigue todavía siendo amor. No hay variación en cuanto a eso. Por otro lado, también los atributos de Dios no maduran en el tiempo, ¿verdad? Como uno que uno tiene que ir aprendiendo a hacer cosas. Por ejemplo, Jeremiah ha venido aprendiendo a cómo irse vistiendo él solo. Tiene que ir madurando en eso, ir aprendiendo a cómo acomodar su tiempo. Tiene que ir aprendiendo incluso a que hay veces en las cuales se reacciona de una manera, se tiene que reaccionar de otra, ¿verdad? Bueno, cuando estamos en la casa, quizás no hay que hablar muy alto. Cuando estamos afuera y estamos vacilando y tal vez en la sabana o así, ahí sí podemos hablar un poco más alto, ¿verdad? Y esas son cosas que él tiene que ir aprendiendo porque va a ir madurando, tanto socialmente como afectivamente, como relacionalmente. Pero Dios no necesita madurar porque Él ya es perfecto. Entonces Él no tuvo que aprender a amar. No tuvo que llevar un curso de 36 horas para, ok, ya soy máster en conocimiento. No tuvo que capacitarse.
No fue prueba y error, con lo cual llegó a ser omnipotente, sino que desde siempre ha sido y siempre lo va a ser. Entonces, él no tuvo que aprender ninguno de sus atributos, sino que siempre lo ha sido a la perfección. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios del Nuevo Testamento. No es que ha cambiado él, sino que quizás lo que ha variado es la forma en la que interactúa o se manifiesta con la humanidad. Eso sí puede variar. Por ejemplo, vean lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios no cambia, pero la forma en la que opera, en la que se comunica con el ser humano, quizás sí puede variar. Pero su carácter, su naturaleza sigue siendo intacta, sigue invariante. Entonces, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, Cristo viene y hay otra forma entonces en la cual Él nos comunica, Él se manifiesta a nosotros, pero eso no quiere decir que Él ha cambiado. Si hubiera variación en su carácter o atributos, incluso asumamos que esa variación no es para degradación, o sea, no es como que, de hecho, ayer fui a revisarme los ojos y necesito anteojos y la doctora me dijo, y no importa si se pone los anteojos, de aquí a 5 años va a depender para ver de cerca con los anteojos. Póngaselos o no, va a depender de ellos porque su vista va en degradación, como cualquier ser humano que cuando nació no necesitaba anteojos y ahí fue progresivamente bajando el nivel de visibilidad. Entonces, asumamos que no es hacia degradación, sino que más bien fuera hacia mejora. Entonces, que hoy Dios es más perfecto de lo que fue ayer. Si fuera así, entonces hay variación en Él. Y si hay variación, eso quiere decir que hoy aprendió algo o es algo que ayer no lo era. Y por lo tanto eso constituye que no podría ser Dios. Porque si habría sombra de variación en él, habría imperfección ayer y hoy hay más perfección. Entonces ni siquiera en eso podemos nosotros llegar a decir, es que Dios hoy me ama más de lo que me amó ayer. No, Dios lo ama igual, incluso antes de creer en Cristo como su Señor y Salvador, nos amaba. Eso es lo que nos dice la palabra. Que siendo nosotros enemigos, aún así, Él mandó a su Hijo por amor a nosotros. Si no fuera así, entonces llegaría un punto en el cual nosotros tendríamos que preguntarnos si el día de hoy Dios me sigue amando. Si Dios creciera en ese amor, yo me cuestionaría, bueno, y hubo un momento en el cual entonces no me amó. Si Dios creciera en omnipotencia y entonces hoy puede levantar más toneladas de lo que haría 3 años atrás, entonces quiere decir que hubo un tiempo en el cual no pudo haber hecho nada. Pero como no hay variación en él, lo que vemos en Génesis es totalmente posible hoy en día. Pero de nuevo, la forma en la que opera sí cambia, sí varía. Entonces, eso nos ayuda también a evitar la falsa idea o percepción de que el Dios del Antiguo Testamento es más severo que el Dios de la actualidad. O que el Dios del Antiguo Testamento estaba más cercano y quizás hoy día está ausente. No es así. Puede ser que la forma en la que opera es distinta. No necesita hoy en día crear los cielos y la tierra, porque ya están. No necesita quizás partir el mar en dos, pero siempre el hecho de ver a una persona transformada espiritualmente a través de la salvación
Eso sigue siendo un milagro del Señor que solamente Él puede hacer. Y lo va a seguir haciendo consistentemente cada vez que una persona ponga la fe en Cristo como su Señor y Salvador. Él garantiza que ahí Él va a hacer la obra. Y como no hay variación, podemos descansar nosotros en eso. Cuarta consideración. Solo Dios posee atributos o cualidades perfectas. En otras palabras, amor perfecto solamente lo vamos a encontrar en Dios, en nadie más. Conocimiento absoluto solamente lo vamos a encontrar en Dios, en nadie más. Omnipresencia solamente lo vamos a encontrar en Dios. Ni siquiera en el diablo. Y ahí sí quiero recalcarlo, porque a veces pensamos que el diablo es el némesis de Dios, ¿verdad? Entonces es como, son opuestos, pero son iguales. No, el diablo no está a la calidad del Señor, ni cerca. No posee ninguno de los atributos de Dios. Entonces no le equiparemos como contendientes por igual. Dios le lleva N de ventaja al diablo. Tanto así que Él dice, mía es la victoria, dice el Señor. Él lo garantiza, ni siquiera está en tela de duda delante de Él. Él garantiza que Él ya tiene la victoria. Salmo 86, 8 al 10. Salmo 86, 8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Y me gusta porque Señor, mayúscula, dioses, minúscula. ¿Ven la diferencia? Señor, en lo alto, los otros dioses son creación de los hombres. Entonces, ninguno hay como tú entre los dioses. Entre lo que la gente adora, entre lo que la gente idolatra, no hay nadie que se parezca al Señor. Ni obras que igualen tus obras. No hay forma alguna de replicar las obras que Dios hace, sino que solamente las puede hacer Él. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Dice, solo tú eres Dios. Solamente Él es Dios y nadie más, con mayúscula. Podrán haber ídolos, podrán haber estatuas que la gente adora y demás. Y el diablo, a través de esas estatuas, podrá hacer alguna manifestación de algo para engañar a la gente. Pero Dios, vivo y verdadero, solo hay uno. Y es Jehová. Y entonces todos los rasgos, las características que la Biblia nos va a mostrar del carácter de Dios, no lo vamos a encontrar en nadie más. Todo lo que conocemos de Dios es perfecto. Todo Él es perfecto. Incluso aún lo que desconocemos de Dios sigue siendo perfecto. Lo que la Biblia nos detalla es la perfección de Dios y lo que queda por fuera sigue siendo perfecto. No es que nos está diciendo solamente lo bonito y lo feo lo vamos a esconder. Si vemos eso otro que no nos enseña la palabra, si lo pudiéramos ver, seguiríamos asombrados de la perfección del Señor. Entonces, todos sus atributos, en la extensión de ellos, si se pudiera cuantificar, veríamos de un lado al otro que son perfectos. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, cuya obra es perfecta. Y Salmo 18:30 nos dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Dios.
escudo es a todos los que en Él esperan. Hay perfección en el Señor, en todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace siempre va a resultar perfecto porque Él así es. Y entonces la pregunta es, bro, ¿y este mundo que como está todo desbaratado, tanta maldad, tanto crimen, no se puede ni andar tranquilo? Eso también es obra de Dios. ¿Quién corrompió el mundo? ¿Cómo lo creó Dios al inicio? ¿Qué sucedió? ¿Y cómo estamos ahora? Entonces la maldad en este mundo no es causa de Dios, es causa del pecado del ser humano. Y el no darle el lugar a Dios que Él se merece. Y entonces cuando nosotros sacamos a Dios o tratamos de sacar a Dios de la ecuación, lo que sucede es el desastre que tenemos actualmente. Cuando Dios reina y nosotros nos sometemos a su reino, las cosas son totalmente diferentes. Ejemplo de eso, la Nueva Jerusalén. Ejemplo de eso, el reino milenial de Cristo. Ahí las cosas van a ser totalmente diferentes. Y ahí va a ser ejemplo para que nosotros, o bueno, no nosotros, los que se queden aquí, van a ver cómo sería si el Señor hubiera gobernado. Si el Señor hubiera gobernado, ¿cuál sería la forma en la cual la humanidad andaría? Entonces, cuando leemos en la Biblia que Dios posee un atributo o un carácter, solo Él puede desplegarlo a la perfección y solamente de forma perfecta. No muestra más o menos amor, más o menos santidad, no es más o menos justo según la circunstancia. No es que si me cae bien, entonces soy un poquito más alcahueta que con el otro, sino que siempre va a amar por igual y va a amar de manera perfecta. Siempre sus actos, sus hechos van a ser perfectos. Su forma de proceder, cuando Él ejecuta su juicio, va a ser a la perfección. Va a ser perfecto y no va a haber, nadie va a poder decir, no, es que el Señor tenía favoritismos. Nadie va a poder decir eso delante de Él porque vamos a quedar convencidos de que su juicio es justo y no había forma de hacer algo distinto de lo que el Señor hizo. Número 5. Los atributos de Dios nunca lo van a llevar a actuar en contra de su naturaleza. Los atributos, el carácter de Dios no va a permitirle a Él, no lo va a guiar a Él a actuar fuera de lo que la Biblia nos dice y lo que nosotros esperamos del Señor. Por ejemplo, ahí salen a veces grandes filósofos que dicen, bueno, si Dios es todopoderoso, eso quiere decir que Él puede mentir, porque Él puede hacerlo todo. Y como puede hacerlo todo, una de las cosas que Él podría hacer es mentir. Pero mentir va en contra de su naturaleza. Entonces, el hecho de que Él sea todopoderoso, obviamente excluye el hecho de poder hacer cosas que van en contra de su naturaleza. Entonces, ahí en esas preguntas, si alguien le hace esa pregunta a usted, o sea, ni siquiera hay que entrar en mucho debate, Dios no va a hacer nada que esté en contra de su naturaleza. No va a hacer nada que vaya en contra de lo que la Biblia nos está mostrando que es su carácter. Dios nunca jamás va a actuar en contra o fuera de ella y de su perfecta voluntad. Vean lo que dice Tito 1:2. Vamos a leer desde el 1 para agarrar el contexto. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces sí, Dios es todopoderoso, pero Dios nunca va a mentir y no va a usar ese poder que Él tiene o esa soberanía que Él tiene para mentir. Entonces no es que Dios, como yo soy el soberano, yo puedo hacer lo que yo quiera y yo me arreglo las reglas del juego a como yo quiero, para mi beneficio. Sino que Él mismo
nos muestra rectitud. Yo soy soberano, pero vean, yo soy justo, yo soy recto. Entonces anden en esa rectitud que yo les estoy trazando. Tampoco puede ser tentado. Santiago 1:13 dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces podemos descansar en que nadie va a poder coaccionar a Dios a hacer algo que va en contra de su voluntad. Y entonces alguien podría decir, pero si vemos en Job, básicamente el diablo no puso a prueba al Señor ahí lo guió hasta eh, desdichar a Job. No, porque eso era parte de la voluntad del Señor para trabajar en el carácter, en la seguridad, en la confianza de Job. Y el Job que entra en la prueba es muy distinto al Job que sale de la prueba. Entonces ahí podemos ir viendo que no es que el diablo coaccionó a Dios, es más bien que Dios permitió que el diablo tocara o estorbara a Job por su voluntad, para cumplir algo en Job. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces Él no puede ir en contra de ninguno de sus atributos, Él no puede ir en contra de su naturaleza. Lo que Dios es, Él es, y no hay variación como hayamos visto, entonces Él no puede ir en contra de eso. No puede ser que Dios haga algo que vaya en contra de lo que Él es. Porque si hace eso, entonces de nuevo dejaría de ser Dios. Entonces podemos descansar en su carácter inmutable e invariable, que no se deja guiar por las emociones como nosotros, ¿verdad? Que muchas veces somos guiados por nuestras emociones, a veces actuamos de manera colérica porque sentimos ira, a veces por mucho amor somos alcahuetas, tolerantes con ciertas cosas que no deberíamos de tolerar. No es así con el Señor. Él mantiene su carácter, sus atributos a la perfección y los ejecuta de manera perfecta. Entonces, ahora sí, con eso vamos a tratar de entrar por lo menos al primer atributo, lo que nos queda de tiempo, que sería omnipresencia. Los tres primeros que vamos a estudiar son los omni, no los ovni, sino los omni, ¿verdad? Y la idea es describir a través de estos, son atributos, lo que se puede denominar como eh, totales, en el sentido de Dios es todopoderoso, Dios es todo conocedor, Dios está en todo lugar. Entonces el prefijo omni, eso es lo que indica, ¿verdad? Todo. Salmo 23:4, preparando el estudio, me llamó la atención porque uno memoriza, ¿verdad? Y a veces estudia pasajes de la Biblia, pero conforme el Señor nos permite ir conociendo un poco más, como que uno ve matices distintos de esos pasajes que hace años uno estudiaba y tal vez uno lo sabe de memoria y demás. Pero pensando en eso de la omnipresencia de Dios, agarró nuevo significado este versículo de Salmo 23:4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y entonces, pensando en eso, yo digo, veamos la confianza que tiene David ahí. Porque David está diciendo, no está diciendo, en 2 que 3 valles de sombra de muerte usted va a estar conmigo. Me gustaría que si yo estoy en el valle de sombra de muerte, de ahí, que usted esté ahí, por lo menos viéndome. David lo que dice es, aunque ande en valle, cuando sea que ande en valle de sombra de muerte,
usted va a estar ahí conmigo. Es una garantía que tiene David, el rey David. Él descansa en el hecho de que no importa qué tan oscuro esté la situación por la que yo esté pasando, en cualquier momento, en cualquier etapa de mi vida, sea cual sea, Él está ahí, Él va a estar ahí. Y entonces eso nos da confianza, nos da seguridad en el Señor. Saber que como Él es constante, como Él no varía, como Él es siempre fiel, esto que se escribió hace miles de años atrás, sigue siendo todavía válido. Y usted puede agarrar esto como si fuera un cheque, ir al banco, cobrarlo y tiene fondos. Siempre Él va a estar con usted y conmigo en el valle de sombra y muerte. Porque Él lo promete. Porque Él es constante. Entonces, sin importar qué tan difícil sea, aquí David nos está diciendo, en aquellos que son un poquito suaves, en aquellos que son más fáciles, usted va a estar conmigo. En los difíciles, hay que ver si sí o si no. Indistintamente de cuál sea ese valle de sombra y muerte, Él va a estar ahí. Y eso es gracias a que Él es omnipresente. Porque el otro lado de esa moneda también es que no solamente estaba ahí para David. Hoy día no solamente está ahí para mí, está ahí para don José, está ahí para Kenneth, está ahí para don Arnoldo, para doña Margot y así sucesivamente. Y no solamente está ahí para nuestros valles de sombra y muerte de aquí de Calvo Aricela, sino que está para todos aquellos que han creído en Cristo, que están en otras partes del mundo. Entonces, así como Él está ahorita aquí con nosotros, está con aquella persona que puede estar en China ahorita, que está recibiendo o padeciendo persecución en aquel valle de sombra y muerte. Y Él está ahí con esa persona y no es como que de lejitos, está ahí al lado. Pablo dice, ninguno tenía cerca, pero el Señor estuvo ahí conmigo. Y esa es la garantía que tenemos nosotros. Que sin importar la situación por la que estemos pasando, su omnipresencia nos da a nosotros la confianza de que en el lugar donde yo me encuentre, Él va a estar ahí conmigo. Omnipresencia significa que Dios está presente siempre en todos los lugares al mismo tiempo con la totalidad de su ser. No es que está ahí disperso o regado ahí por todo lado. Entonces, a mí lo que me sigue es la mano de Dios, a Aníbal lo que le sigue es la mejilla derecha, sino que todo el Señor, toda la esencia de Dios está en todo lado, en todo momento, siempre. Vean lo que dice Salmo 139, versículo 7. De nuevo, David escribe después de esa experimentar esa cercanía con el Señor, de todo lo que leemos en Primera y Segunda de Reyes que él tuvo que padecer, cómo tuvo que esconderse en cuevas y demás, leemos lo siguiente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. O sea, si estoy haciendo algo malo, las tinieblas me esconden, ahí el Señor no me ve. Que dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Por qué motivo? Porque el Señor está ahí.
Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. El rey David reconoce que no importa dónde esté, qué tan alto me pueda ir, qué tan bajo pueda estar al nivel de profundidad, cualquier extremo de la tierra en la cual yo me vaya, el Señor ahí me ve. Y el Señor ahí está. Entonces no hay forma en la que uno se pueda esconder de Él. Ahora, bueno, si estamos buscando agradarle a Él. Malo, si estamos buscando deshonrarlo y pecar. Porque quiere decir que por más oscuro, remoto, lejano sea el lugar donde estemos, por más que hagamos aquí y veamos a todo lado y nadie me está viendo, ahí está el Señor con usted. Y está presente y está entendiendo y comprendiendo y viendo lo que usted y yo estamos haciendo. Entonces, sí, confianza y seguridad, el Señor está conmigo, entonces no importa el valle de sombra y muerte, el que pase, ahí está Él. Y eso me da confianza para seguir adelante y tomar cada día con esa convicción de que el Señor está ahí conmigo. Pero también, si estamos queriendo darle ocasión a la carne, ahí está el Señor también. Y está presente. Y mis pecados no pasan desapercibidos delante del Señor. Entonces, con eso también, sí, muy bueno, pero recuerde también que puede ser muy malo si nuestra vida no anda rectamente delante de Él. Y ahora, gracias incluso que a pesar de nuestros pecados, Él se mantiene fiel. A pesar de, Él se mantiene ahí. Otro diría, no, hombre, ahí cuando termine me avisa y luego regreso. Pero Él no. Entonces, muchos actos que a veces hacemos, que son manchas en el ágape, ¿cómo le pudo haber dolido a nuestro Señor? ¿Verdad? Esos chismes que a veces tratamos de que solo estemos yo y la otra persona que lo voy a contar. Curiosamente, ahí está el Señor también. Entonces, no solo le estoy contando a esa persona, sino que ahí está Dios. En el trabajo, no hay nadie más cristiano ahí, nadie se va a enterar, porque no hay nadie que sea cristiano y nadie sabe que yo soy cristiano. Bueno, es que ahí trabaja una persona más, ahí está el Señor. Y Él sí sabe que usted es cristiano. Y está en mi trabajo, y está en el trabajo de Kenneth, está en el trabajo de Daniver, está en el trabajo de Eric. Para lo bueno que hacemos, para verlo, acompañarnos, para estar ahí, para mostrarnos su amor, pero también cuando no hacemos las cosas que le agradan, ahí también está Él. Omnipresencia tampoco significa que Dios sea un gigante que está fuera del espacio-tiempo y que eso es lo que le da la capacidad de ver todo y estar al tanto de todo. ¿Verdad? Es como decir que Dios es un gigante que tiene el mundo en sus manos o el universo en sus manos. Entonces, como Él está por fuera y tiene el mundo así, entonces Él ve todo lo que está sucediendo. Eso no es omnipresencia. No es ese concepto de omnipresencia, sino que Él está en el lugar, todo su ser ahí. Y ejemplo de eso, una de las muestras más grandes de esa omnipresencia de Dios es que Dios habita en cada uno de los creyentes. Y no parte de nuevo, no es que solo la mejilla es la que habita con Daniel, sino todo el Señor está en uno. Vean lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive parte de Cristo en mí. Es lo que dice el versículo. Dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces no es parte de Cristo que vive en nosotros, es
Cristo como tal que vive en nosotros. Cristo habitando en nuestro corazón. Segunda Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no es que conocéis a vosotros, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está a medias en vosotros. Dice, Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Solamente en el creyente es que Cristo mora en él. Y ahora, si Él mora en mí y si mora en cada uno de ustedes, cuando salimos de aquí, no es que, bueno, vamos a decidir quién se lleva a Cristo hoy, sino que el Señor va con cada uno de nosotros. Y si nos vamos a otro país, si cada quien mañana sale a su rutina y hace lo que tiene que hacer, el Señor está en cada uno de nosotros. Y entonces nosotros somos portadores de la imagen de Cristo. Y damos testimonio al mundo de Cristo, porque Cristo habita en nosotros. Y entonces diariamente, por eso la palabra del Señor nos manda a que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y tenemos que comportarnos distinto porque ahora somos de Cristo. Y lo que ahora yo vivo, no lo vivo yo, sino que lo tiene que vivir Cristo en mí. Entonces, yo menguar para que Él crezca. Y eso nos va a ayudar a nosotros a mostrar y reflejar a Cristo en nuestra vida. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros de lunes a miércoles, antes de las 5 de la tarde, hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y eso no es solamente para los apóstoles, hoy día sigue siendo así. Él está con nosotros, con cada uno de nosotros, todos los días hasta el fin. Y Él lo garantiza. Y como Él no cambia, como no hay sombra de variación en Él, esto sigue todavía siendo así. Entonces, esta es otra de esas promesas. Usted toma el cheque, va al banco, lo canjea y tiene fondos. Y siempre los va a tener. Porque es Cristo el que lo promete. Y para cerrar, dice, a los creyentes, esto debe darnos seguridad y paz al saber de que nada de lo que yo experimente en mi vida le sea ajeno a Él. No hay sorpresas para el Señor en nuestra vida, porque Él está ahí con nosotros. También el hecho de que Dios no se va a alejar en la situación que enfrento, ya sea que sea muy difícil o compleja. No importa el tipo de situación por el que yo esté pasando. Usted esté seguro que por más complicado, si está pasando por alguna enfermedad, alguna situación económica, problemas en su casa, lo que fuera, quiero que sepa que el Señor está ahí con usted. Por más color de hormiga que puede ser esa situación por la que usted está pensando, que usted no sabe cómo salir de ahí, bueno, el que conoce el laberinto sabe cómo sacarlo de ahí, porque Él está ahí con usted. Entonces déjese guiar por el Señor, descanse en las manos del Señor, entréguele su carga al Señor y tome usted la carga de Él y sometámonos al yugo del Señor. Y Él nos va a ir dirigiendo para ir sacándonos de ese conflicto. Tal vez no inmediatamente, tal vez vamos a tomar tiempo durante ese conflicto, pero Él nos garantiza, mía es la victoria, dice el Señor. Puede que la solución de ese conflicto, de esa situación por la que estemos pasando, solamente en la eternidad la vamos a ver. Pero a través de todo ese valle de sombra y muerte, Él está ahí con usted. Entonces descanse en esa promesa que Él tiene para nosotros. Amén. Okay. Con eso
Vamos a dejarlo hasta aquí y la próxima semana retomamos el estudio. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por quien tú eres, Padre, por lo grande y maravilloso que eres. Nos dejas sin palabras. El simple hecho, Señor, de conocerte y entenderte es una labor que tenemos que hacer todos los días, Padre. Qué negligentes somos a veces, Señor, y a veces es hasta el orgullo, podríamos llamarlo, el decir, hoy no necesito estudiar la palabra, con lo que aprendí ayer me la juego y vivimos alejados de ti. Cuando más bien es en usted donde encontramos esperanza, donde encontramos ese soporte, ese sostén necesario para el día a día. Ayúdanos, Señor Dios, a no ser duros de servir, sino más bien mansos, humildes. Ayúdanos a reflejar a Cristo y a recordar que sin importar en qué estemos pasando, sin importar en la situación en la cual nos estemos enfrentando, tú vas a estar ahí con nosotros. Esa es la garantía que tú nos das. Tu Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que todos aquellos que somos tus hijos, tenemos a Cristo en nosotros. Y tener a Cristo, Señor, es tener al Espíritu Santo y tenerte a ti, Padre, porque gozan de la misma naturaleza, esencia. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.